Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas al canal una vez más. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta aquí compartiéndoles un video de compras. Sí, son compras de Prichos y algunas cositas de papelería de Walmart. Quienes me siguen ya de tiempo atrás saben que yo estoy con un reto en cuanto a las compras de Prichos, en un reto que le llamé Reto 21, que es un reto de 21 días para lograr consumir menos, chicas, y eso es debido a que yo ya estaba siendo una compradora compulsiva y totalmente descontrolada en cuestión de Prichos. Por aquí arriba igual y les va a estar apareciendo la sugerencia en cuanto a esa situación, y la verdad decidí ponerme ese límite porque tenía ya excesivamente cosas que incluso las tenía pues guardadas, almacenadas, ni les estaba dando uso, estaban guardadas para el por si las dudas, por si quiero regalar, por si quiero utilizar. Y la verdad que en estos momentos decidí ya no acumular, ya no comprar de más, economizar en ese sentido, porque creo que es dinero que estaba pues ahí totalmente estancado. Habrá quien quiera comprar de otra manera, quien sí quiera comprar muchas cosas, hacer sus compras grandes, y es muy respetable. Cada quien tiene sus ideas y sus gustos y deseos, pero yo les comparto lo que estoy llevando a cabo, con lo cual estoy muy contenta, muy satisfecha, y les quiero compartir el día de hoy esas compras que realicé en Prichos y las compras de papelería de Walmart. Así que si ustedes están interesadas en ver qué compré, quédense y vamos a comenzar. Y pues miren, de regreso a clases salió este set de 2 cucharas que básicamente yo me las traje por las figuritas. Vamos a destaparlas para que yo las pueda mostrar a detalle. Y miren, pues las cucharitas son totalmente sencillas, se puede decir que son cafeteras porque están muy pequeñitas, pero básicamente yo las compré por las imágenes que vienen de silicón, que están súper bonitas. Vean, tanto la manzanita como el pizarrón están muy lindas, y las quiero utilizar para meterlas en clips. Ya saben que yo soy fanática de los clips, entonces quiero utilizarlas. Las cucharitas pues obviamente sí se van a ir directamente para la cocina y sí se les va a dar uso, y a esto también les voy a dar uso, pero para convertirlos en clips porque están súper bonitos. Y pues esto es de lo que pueden encontrar en Regreso a Clases, que no precisamente es cuestión de papelería sino de cocina, pero con la temática pues escolar. Otra cosa que me traje de Prichos, que ya me había traído en otra ocasión, fue esta libreta con broche de la colección Peacock o Pavo Real, y que les comenté que si regresaba y aún encontraba me iba a traer otra, porque esta para intervenirla está fabulosa. La voy a sacar para mostrárselas por si algunas de ustedes no la vieron. Y miren, pues esta libreta viene en esta funda plástica, que fue lo que me llamó mucho la atención, porque incluso una vez que se acabe esto, como se los comenté en otro video, nosotras podemos realizar nuestra libreta. Esta es blanca, ya saben que estas hojitas de Prichos pues son súper ultra delgaditas, y trae 60 hojas, pero nosotros pues podemos después meterle aquí una libretita que nosotras hagamos incluso a raya o a puntos, a cuadro, porque vean, esta está pues muy rústica, nosotros la podemos también realizar. Y si no nos agrada la funda, esta funda también la podemos extraer y la podemos sacar e intercambiar. Yo tengo planeado hacer una de Kitty y otra con otra temática, porque la verdad que de esta colección no me gustó la verdad tanto.
Sí compré algunas cosas, pero no me agradó tanto, entonces pienso intervenir esta libretita y convertirla, porque vean, pues la fundita está bastante funcional, es de un plástico, se siente bastante resistente, es como tipo hule cristal, pero pues viene sellado por las orillas y además pues trae su broche. Entonces este tipo de libretitas están muy prácticas para intervenirlas y darles otro toque. Y pues sí se les recomiendo en ese sentido, o si a ustedes les gusta la temática, pues perfecta, lo pueden usar de forma original. Y este set de notas y separadores también de la colección Peacock también ya me lo había traído, pero me lo traje en esta ocasión porque estoy haciendo unas libretas que me pidieron y en ellas voy a estar introduciendo algunos de estos señaladores para completar lo que es esa libreta. Déjenme sacar para mostrárselas a quienes no las han visto bien. Incluso yo he visto que otras chicas han publicado más notas adhesivas de esta colección, pero aquí en esta tienda únicamente estas fueron las que llegaron y están muy bonitas. Vean esta donde viene el pavo real, que es la grande, se ve muy bonita, y todos los señaladores también están muy bonitos. Miren, este también incluso que es blanco se ve muy lindo. Todos están muy bonitos y pues obviamente este yo lo traje ya en alguna ocasión para mí y este que va a ser para hacer unos proyectos para venta, entonces por eso también lo compré. Y otra cosa que me encontré de novedad en Prichos y que me encantó y que no lo dudé y me lo traje fue de la parte de regalos esta bolsa multiusos. Me encantó porque es de un verde turquesa, por así decirlo, con los cactus en verde, en blanco y esos puntos también en verde. Este modelo de bolsitas ya las ha sacado Prichos, incluso había otro modelo de este tipo de bolsa, pero a mí la verdad que esta con verde me encantó, me gustó muchísimo, es de un buen tamaño, más o menos ha de medir unos 30 centímetros de largo, yo creo que sí dice las medidas aquí, a ver, déjenme ver, sí, miren, dice 30 centímetros de largo por 22 de ancho, entonces sí es 30 por 20, o sea está bastante grandecita y me súper encantó, los colores me fascinaron. Entonces ahorita Prichos está sacando estas bolsas de cactus, les digo, había aparte de este otro modelo. Para quienes les gustan los cactus, pues estas cositas están llegando a Prichos. Hasta aquí lo de Prichos, chicas, y como pueden ver únicamente compré 4 cosas. En otro momento, aunque había cosas de colecciones pasadas y cosas que me llaman la atención, que me gustan pero que no necesito, de verdad que en otra situación me las hubiera traído por si después la necesito, por si quiero regalarle a alguien un detalle, y en esta ocasión realmente traje mis compras súper bien pensadas y para darles el uso que yo necesito a corto plazo. Entonces estoy muy contenta y es algo que quiero compartirles con mucho cariño y respeto, porque sé que hay muchas que dicen no, a mí sí me gusta comprar bastante para diferentes situaciones, pero en mi caso la verdad estoy tratando de consumir menos este tipo de artículos, que me di cuenta que en algún momento yo ya tenía almacenados bastantes cosas y prefiero ir comprando las cosas conforme las voy necesitando y dándoles el uso que en ese momento requiero, porque ya no quiero ser acumuladora. Entonces estas compras fueron únicamente las compras de Prichos, fueron 4 cositas nada más y ahorita vamos con lo de Walmart. Y bueno, chicas, miren, de Walmart me traje esta libreta que me fascinó. Es una libreta un poquito más ancho que la forma francesa. En cuanto a lo alto, más o menos viene siendo esa medida. De hecho, aquí atrás nos vienen las medidas y nos dice precisamente que es forma francesa, aunque no lo es. Aquí tiene las medidas de 17.4 centímetros por 19.9. Trae 100 hojas y si son a raya, pero no es forma francesa. Les digo que la forma francesa más o menos vendría siendo como por hasta aquí y es un poquito más ancha. La vi en 3 colores, en rosa, en lila y en este color vino. Me encantó en vino. La rosa me gustó, pero como a esto se le da uso, siento que esto se iba a manchar, no sé, me dio esa impresión y por eso decidí mejor irme por la vino. Está muy bonito el material, es como tipo entre vinil y tela, la verdad que está muy bonito y además vean, trae un separador magnético
con la temática con la que viene forrado por dentro con papel. Está súper bonito el separador. Las otras dos también traen su separador de acuerdo a los colores de la libreta. Este está muy bonito. Este pues es el envoltorio, por así decirlo, de la libreta, que yo la verdad se lo pienso dejar porque incluso le da un toque muy bonito de este lado. Se lo pienso dejar un buen rato mientras no la utilice tanto, incluso puede proteger la portada. Y las hojas son a raya, es de un buen gramaje el papel, está grueso y son a raya, tanto por el frente como por atrás viene forrada con ese papel. La verdad que está muy bonita esta libreta y pues la voy a utilizar para algo muy especial. Ya saben que yo ahorita no estaba consumiendo libretas, incluso en Prichos hay libretas con forma de dona, de nubecita, de arcoíris, pero la verdad que ya estoy eligiendo súper bien mis compras y realmente a lo mejor diciendo, bueno, me puedo llevar 3 de Prichos que cuestan 60 pesos y a lo mejor si esta me costó, me parece que entre 65 y 70 pesos, pero la verdad que es una libreta pues con un muy buen acabado, con un muy buen gramaje en cuanto a hojas y creo que le voy a dar un uso muy bonito. Entonces la verdad que esta libreta me encantó y decidí traérmela porque se me hizo súper bonita. Y bueno, pues habrá a quien le guste más a lo mejor sí comprar esas libretas de Prichos que traen las donitas y todo eso en lugar de esta, pero en mi caso decidí mejor invertir en esta que comprarme las otras 3, que creo que el papel es menos resistente y que a lo mejor en algún momento determinado pues la temática es como más infantil, sí, a lo mejor para las maestras que son de preescolar e incluso de primaria, pero para lo que yo quería, que es algo como más serio, creo que esta temática iba mucho mejor. Y también de Walmart me traje lo que son estas notas adhesivas. Y miren, aquí podemos ver, nos dice que contiene 5 piezas con 50 hojas cada una. Entonces trae 5 bloques de notas adhesivas con 50 hojitas cada una y vean los diseños. Están muy bonitos, este lila con puntos de colores, pues son colores pastel, esta como con zigzag, esta con líneas con puntos. Esta igual con líneas y puntos pero verticales, no horizontales, y esta en líneas totalmente así a lo largo. La verdad que todas están súper bonitas y ya saben que a mí me encantan las notas adhesivas y pues ahorita que estoy también haciendo muchos proyectos, esto también me sirve para incluirlo en ellos. La verdad, chicas, que no recuerdo exactamente el costo de esto, fue el día sábado pasado, hoy estamos a miércoles 11 de agosto. Y esto fue el sábado pasado. Estaban entre 25 y 30 pesos, no lo recuerdo con exactitud, y me traje estas notitas adhesivas junto con estos separadores también adhesivos que me parecieron muy lindos. Vamos a destaparlos. Y miren, este también nos dice un contenedor con 250 hojas. Entonces, me imagino que cada uno de estos trae 50 hojitas porque trae 5 bloques, por así decirlo, de 50 hojitas cada uno. Así es el contenedor, vean qué bonito está, es en color rosa. Y pues de aquí podemos tomar los separadores que son plásticos, vean. Están súper bonitos, me gustó mucho el material y por eso en cuanto los vi dije, no, sí me los llevo, sí valen la pena, están muy bonitos. Igual estos creo que estuvieron en 25 o en 30 pesos. Y pues por 5 o 10 pesos más que en Prichos, creo que vale la pena y les digo que es un material que se ve pues más resistente y con un mejor acabado, al igual que lo que les mostré de Prichos. Esto también lo pueden encontrar en Walmart, al menos al Walmart al que yo fui, que es el que está en Cuitláhuac. Ahí lo pueden encontrar, las libretas en otros colores y este tipo de separadores, y había todavía muchas cosas de papelería, chicas, pero les digo que pues yo ya me estoy midiendo en mis compras y únicamente adquiriendo lo que voy a utilizar a un corto plazo.
pero las que son maestras igual y ahorita sí aprovechan para comprar bastante material para todo su ciclo escolar. Entonces en ese caso pues sí les aconsejo que vayan y se den una vuelta porque hay un montón de cosas bonitas. Cuídense mucho, espero que les haya gustado el video, que les sirva de información para saber qué pueden encontrar. Les mando un beso y un abrazo muy muy fuerte y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.